Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Muy buenos días, buen lunes, ¿cómo están? Hola, Josette. ¿Cómo estás? Muy bien, Jos. Hoy es lunes 22 de mayo. ¿Cómo se está yendo el tiempo? Muy bien, pues con mucho calorcito, muchas novedades en términos de comunicación. Muchas. Y muy contentos de estar aquí nuevamente. Como cada lunes. Hoy es 22 de mayo, es el día número 142 del año, lo que significa que nos quedan todavía 223 días de este 2023. Suenan muchos, pero la verdad es que... Pero todavía queda para cumplir ciertas metas de comunicación. Exacto. De nuestros clientes y personales. Muchas. ¿Cómo vas con tus metas personales? Los de anuales, los que haces cada año nuevo, ya se me olvidaron. No ¿Y los de comunicación? Ahí van. Ahí vamos. Fíjate que hoy es Día de la Diversidad Biológica. Ves que hemos estado hablando sobre la comunicación, en cómo comunicar esta diversidad. La verdad es que está muy interesante. Bueno, pues hoy es Día de la Diversidad Biológica. Y es santo de Domingo, Joaquina, Juan, Julia, Miguel y Rita. Felicidades. Felicidades, quien sea. A quien sea. Y pues bueno, hoy tenemos un buen tip de la semana, ¿no? Ok. ¿Y el lunes de ortografía? Y el lunes de ortografía. Pues empezamos con el tip, ¿vale? Va. Pues bueno, la verdad es que ya hemos estado viendo a lo largo de los últimos 10 episodios, creo que ya. Ajá. Pues la importancia de emplear pues las palabras adecuadas, el tono adecuado, ¿no? Todo esto con el fin de hacer una comunicación efectiva. Y bueno, algo muy importante para poder llegar el mensaje a la audiencia y que tu comunicación sea pues impactante y que le llegue a la audiencia, pues es no solo usar las palabras adecuadas y el tono, sino también las emociones. Uh-huh. Y pues es que el ser humano, a la hora de poner atención a una historia o un mensaje, se fija en la historia, en los personajes y las emociones que transmiten o que tienen en esa historia. Me encanta. En la problemática, cómo la solucionan, porque se sienten identificados. Y en la medida que el ser humano, a través de la empatía, identifica o se ve reflejado en una historia, es como puede hacer suya o interiorizar una historia. Por ello, una vez que ya tenemos el tema, el guión adecuado, el tono adecuado, en fin, toda la forma de cómo la vamos a vestir, ajá, en el fondo es imprescindible pues cómo lo vas a contar. Y contar a través de una historia pues es una manera muy efectiva de transmitir una historia. Por eso es tan importante la narrativa. Uh-huh. Y hoy en día se le conoce pues a esta práctica como storytelling. Fíjate que es algo, qué bueno que tocas este tema. A mí me encanta hablar de storytelling porque hay una frase en inglés que dice words are how we communicate, o sea, los humanos are how humans communicate, but stories are how we link. Es como haces match con la gente a través de historias. Es como la amalgama con los otros seres humanos. Exactamente, porque el ser humano se ha comunicado en la historia a través de historias. En español se dice igual historia a historia, pero en inglés así hay diferencia. Es history y stories. Ahí sí hacen, y esa es la diferencia de la que queremos hablar. Storytelling, contar historias, porque es la forma en la que haces que la persona que te escucha sienta. Y cuando sientes algo, sea positivo o negativo, no olvidas lo que te contaron. Entonces es muy interesante. Hoy va a ser un programa de historias. Vamos a ver qué historias hay, cómo contarlas, y les voy a poner en redes sociales unos videos muy interesantes sobre historias. Me encanta. ¿Va? Y bueno, hoy es lunes de ortografía. En nuestras redes sociales van a tenerlas y vamos a empezar con la primera. ¿Qué es? ¿Venimos o vinimos? Las dos existen y las dos funcionan, lo que pasa es que significan cosas distintas. Venimos con E es la conjugación del verbo venir en primera persona del plural, pero en presente, ¿no? Venimos a buscarte. Y vinimos es la conjugación del verbo venir en primera persona del plural, pero en pasado.
vinimos ayer, pero no estabas, ¿no? Y a veces nos confundimos y decimos una en vez de otra, pero bueno, para un tip de los de ortografía, de lunes de ortografía. El segundo tip: hacia, 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 ¿no? Hacia con H y con C. Preposición que denota dirección. Mis amigos van hacia la playa, ¿no? También con C, que con H y con acento o tilde en la I, es hacía, del verbo hacer. Hacía mucho calor ayer. Y luego, sin H y con S, Asia. Es el continente más extenso de la Tierra y el más poblado, ¿no? Las tres diferencias que también no nos confundimos mucho al escribirlas. Y finalmente, ¿por qué decimos buenos días? Luego me preguntan, es que no son muchos, ¿no? O muchas gracias. Y pues no, es correcto decir buenos días. En español existe un tipo de plural llamado plural expresivo. Y es un plural que no denota cantidad, sino intensidad, ¿no? O sea, muchas gracias, saludos, mis condolencias, felicidades. Entonces es correcto decirlo en plural. Hay una tendencia de que la gente decimos a veces, y yo también caigo a veces en decir, buen día, ¿no? Al despedirte, que tengas un buen día. Es diferente decir que tengas un buen día o que pases un buen día a que solamente dices buenos días. Y es correcto decir buenos días, aunque eso lo signifique el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Claro, porque también es una generalidad, ¿no? Exacto. Yo tenía problemas antes de que entendiera esto. Me decían muchas felicidades y yo, ¿cuántas? Muchas, ¿no? Pues gracias, es un solo cumpleaños, pero muchas felicidades. Lo que pasa es que, pero es correcto, ¿no? Entonces, este fue nuestro lunes de ortografía. Pues me encanta, pues síganos en Instagram, @podcastantídoto, para que vean cuáles son los programas que están en curso, algunas de las cosas que mencionamos durante los programas. Síganos, recuerden que estamos en Promo Estéreo todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo y próximamente en otras plataformas, pero por lo tanto en la aplicación también Spreaker nos pueden escuchar. Y siempre es interesante vernos también, ¿no? Claro. Porque se ve pues cómo lo grabamos en vivo, no somos tan feos. Las caras que hacemos, las expresiones, en fin, es interesante. El día de hoy no tenemos imagen porque estamos fuera de México, pero bueno, nos conectamos a pesar de la distancia porque no vamos a dejar el capítulo pasar. Perfecto, pues Jennifer en los controles, esto es Antídoto y nos vamos a unos comerciales. No te vayas, aún hay más. Antídoto. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. Recuerda que en esta temporada de calor, evita exponerte al sol entre las 10 y 16 horas del día. Usa ropa fresca. Si te encanta vestir de negro, puedes optar por una ropa hecha de telas más ligeras, sin dejar de lado tu estilo. Y recuerda, mantenerte hidratado a cada momento. Evitemos los golpes de calor. Promo Estéreo, al rescate de tu bienestar. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Pues bien, Joseph, estamos de regreso. Fíjate que como les comentaba, a mí me apasiona este tema porque como instructor, como capacitador de voceros que somos, es parte esencial de la comunicación. Como estábamos diciendo al principio, la historia de la humanidad se cuenta en historias. La historia está contada por pequeñas historias. Y si nos remontamos, por ejemplo, a las cavernas, en las pinturas rupestres, lo que está pintado en las paredes son historias. Los egipcios lo que dibujaban en las tumbas, en las pirámides, dentro, son historias. La historia de Cleopatra, de Tutankamón, o sea, siempre se ha contado a través de historias. ¿Te acuerdas en la historia cuando nos enseñaban cómo los señores feudales se comunicaban? Había estos juglares.
que eran cantantes, que iban de reino en reino o de casa feudal en casa feudal, de pueblo en pueblo, contando la historia de los demás pueblos. ¿Cómo lo hacían? A través de canciones, a través de historias y para que atraían a la gente. A la gente siempre le ha gustado escuchar historias, ¿no? Entonces, siempre nos hemos comunicado a través de historias. A mí me gusta establecer una analogía que es la comunicación es como el aceite a un engranaje. Y es que tiene que ser suavecita. Claro. Y cuando humanizas un mensaje, es decir, cuando no es una comunicación árida, llena de datos, sino que contextualizas y humanizas el mensaje, pues hace que se interiorice mejor, ¿no? Completamente. Es decir, suavecita, ¿no? Suave. Por eso hay soft news y hay hard news, ¿no? Es decir, hard news pues tiene que ver todo con lo que son datos, pero te sirve para una función ejecutiva, ¿no? Y soft news pues es el aderezo de la vida, ¿no? Es toda esa información que requieres que va más allá de los datos, ¿no? Es decir, por eso hay noticias de deportes, hay noticias de cultura, porque el ser humano pues es multifacético y necesitamos de historias para motivarnos y pues digo, como decía un ex colega, las cosas importantes de la vida pasan fuera del trabajo. Entonces incluso en materia laboral necesitamos de historias emocionales para entendernos y claro, para entender la información que nos quieren transmitir tanto la institución hacia dentro de la empresa o en un contexto pues más social. Y fíjate que eso que estás mencionando es muy importante, el contexto social. Todos vimos la serie Friends, ¿no? Todos. Y entonces, no me acuerdo si se llamaba Pete, el cuate. En la temporada como 4 o 5, Mónica Geller tiene un novio que era medio borrachón. Y todos lo admiran porque siempre cuenta historias, ¿no? Y bueno, el chiste es que siempre sus historias comenzaban. Estaba tan borracho que estaba una vez platicando, entonces hicimos esto, y cautiva a todos, y todos quieren ser amigos de él. ¿Por qué? Porque contaba grandes historias. Tú fíjate, cuando vas a una comida grande, vamos a poner 6, 8 personas y están platicando todos. Quien lleva la plática cantante es la persona que sabe contar historias. Y el que todo el mundo se ríe y lo sigue. ¿Por qué? Porque es la forma como llegan a nuestro corazón. Y es la forma en que te envuelven. Te empiezan a ponerte un personaje, una situación. Y hay chistes hasta que dicen, ninguna buena historia comenzó con, estábamos comiendo una ensalada. No, estábamos borrachos normalmente, ¿no? Pero bueno, el chiste es que las personas que saben contar historias son las personas que saben comunicar sus sentimientos. Y el chiste de una historia es que si yo quiero contar algo que me emocionó, voy a saber contar la historia para que tú también te emociones. Y entonces es cuando creamos un bond o una conexión entre las personas. De corazón a corazón. Exactamente, que es lo importante de estas historias. Como decíamos, la historia de la humanidad se ha contado siempre por historias, ¿no? Y de ahí, pues, siempre hemos dicho que la historia falsa o verdadera, pues, ahí está. Pero la forma en la que ahorita, bueno, en los últimos, no sé, pues a lo mejor 500 años nos hemos también comunicado, son las canciones. Por eso nos llegan tanto las canciones, por eso cuando estamos dolidos buscamos una mariachi y un tequila, por eso cuando estamos contentos buscamos una canción de alegría, porque la música acompañada de esa letra es la que nos gusta, ¿no? Porque nos cuenta algo. Hay un grupo que nos gusta mucho a ti y a mí, que son grandes contadores de historias, y es Mecano. Si escuchan la canción de Cruz de Navajas, es una historia perfecta. Te presenta a los personajes, te pone el contexto, te presenta el problema, te da la pérdida y luego te da el final, ¿no? Por lo que veo, entonces hay constantes, ¿no? Ahorita en el siguiente segmento veremos más a detalle cuáles son esas herramientas o esas constantes, pero de entrada percibo que por lo menos hay emociones que hace que entres, o sea, que conectes de manera inmediata con otro ser humano. Sí. Emociones universales, como el amor. Como el amor, por ¿no? supuesto. El sufrimiento, la vulnerabilidad, la tristeza. Y me refiero a vulnerabilidad porque al mostrarte vulnerable, pues hace que se vacíe, digamos, que se limpie la atmósfera y que sobresalga el sentimiento, ¿no? Por supuesto. O sea, que se quite como la basura del mensaje y sobresala con más potencia la emoción a través de la cual quieres transmitir el mensaje. Y mira, esto viene desde que somos niños. Tú como mamá,
Me imagino que en algún momento le contabas cuentos a Pía cuando quería dormirse o cuando Sigo querías contándole cuentos. Sigues contándole cuentos y los niños les gusta que les compres libros con cuentos. A mí me acuerdo que mis tíos me contaban fábulas de Esopo. Y era pues cuentos cortitos, pero me acuerdo así perfecto. Y te lo imaginabas perfecto. O sea, muy bien, porque te contaban, había un cuervo que estaba parado en la rama de un árbol y tenía un queso en su boca. Y llegó un zorro. Entonces, o sea, te está contando los personajes y lo que está pasando. Y llega el zorro que quiere comerse el queso. Y entonces le dice, qué barbaridad, con ese plumaje y ese pico tan bello has de cantar hermosísimo. Y entonces el pájaro se pone orgulloso y dice, por supuesto. Y entonces empieza a cantar, abre la boca, suelta el queso, se cae, se come el queso el zorro y se va. Moraleja, ¿no? No te creas todo lo que te dicen por adularte, porque vas a perder tu queso. Pero así es como nos educaron. En México también había muchas canciones de cri-cri, ¿no? Todos nos acordamos de los cochinitos que están en la cama y muchos pasteles para su mamá. O sea, y nos llegaba al corazón, ¿no? El más pequeñito sueña con tener un trabajo para ayudar a su pobre mamá que no podía mantener a los niños. Y luego los cuentos, me acuerdo que me encantaba el cuento de los 3 cerditos que tenían en casa, y el lobo soplaba y soplaba, ¿no? Y los perseguía hasta que llega al inteligente que tiene una casa de ladrillos y él no los atrapa. Todas esas historias nos fueron enseñando, y es la forma en la que los papás nos enseñaban también moralejas, o cuídate, no seas tonto. La Caperucita pues era nunca te vayas por el camino peligroso. Otra constante pues, que percibo en lo que me estás comentando pues es la problemática que hay y cómo la resuelven los personajes al final. Por supuesto, porque los niños se identifican con el personaje, ¿no? La niña, o sea, Pía me imagino que es la Caperucita Roja cuando le contabas el cuento, ¿no? Los niños pues ya queríamos ser el lobo feroz. pero sí, es esa identificación, y es lo que hace que entonces le des sentimientos al niño y le puedas crear temor, alegría, esperanza, ¿no? Y ese es el chiste. Y en marketing, el marketing vende historias. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos en la agencia en el 99 con shampoos, por ejemplo, con Pantene, en ese tiempo lanzamos el primer shampoo que cuidaba el tinte en el pelo teñido, ¿no? Y se llama Procolor. Y entonces cuando tenemos a una chava que se apellidaba Campuzano, que era una actriz, que luego resultó complicada la señora, pero bueno, ella contaba la historia, ¿no? Y le poníamos la historia. Esta mujer se tiñe el pelo cada tantos días. O sea, estoy hablando de un shampoo, pues, algo tan básico. Se tiñe el pelo tantos días, pero entonces, como se le empieza el agua tira el tinte del pelo, y entonces tiene que pintárselo cada semana en vez de cada 15 días. ¿Y qué pasa? Ella es actriz y quiere verse guapa todo el tiempo, pero su pelo ya se empieza a hacer estropajo por tanto pintárselo. Y entonces ella ya no puede conseguir los papeles que le hacían ver tan bella en la televisión, ¿verdad? Entonces haces una historia muy burda, porque estás hablando de un shampoo, pero es la forma en la que la gente entiende por la importancia y te compra el producto. Hay historias para todo tipo de productos. Hubo un anuncio muy famoso en España, una pizza congelada, donde estaba una familia que estaba mudando y la gente estaba pegada a la casa, no se quería mudar, ¿no? Y la niña quería llevarse su closet porque ahí tenía sus recuerdos pegados al closet, y le dijo, no, vamos a llevar el closet, no está pegado a la pared, ¿no? Y el papá quería llevarse la palmera que estaba en el jardín porque le había sembrado, ¿no? Y cuando se mudan están todos tristes porque dicen, no, estamos en una casa nueva, no tenemos recuerdos, ¿no? Y la ama dice, ¿quién quiere pizza? Y saca la pizza del congelador, la mete al horno, y el olor a pizza vuelve a unir a la familia, ¿no? Es algo también muy burdo, estás vendiendo pizza congelada, pero la familia se sientan en cajas porque aún no llegan los muebles y empiezan a compartir una pizza. Y entonces sientes ese calor de hogar otra vez. Es contar una historia sencilla para vender algo muy sencillo. Y al rato que regresemos del corte les voy a platicar los ejemplos que les voy a poner en Instagram de 2 anuncios de televisión que han sido muy premiados porque cuentan historias muy buenas en 1 minuto. Me encanta la idea. Pues vámonos a un corte. Síganos en Instagram @podcastantídoto. Aún hay más. Aún hay más. Muy bien, Raulito. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma.
Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses 2 veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo, a favor del consumo local. Recuerda no utilizar manguera para regar las plantas o lavar tu auto. Utiliza un balde para controlar el consumo de agua. Muchas personas en el mundo viven en extrema escasez. Piénsalo. Promo Estéreo, promoviendo la preservación de la ecología y el medio ambiente. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Ya estamos de vuelta. Sí, platicando de esta narrativa. La verdad es que platicar de narrativa es hacer una narrativa. Por eso Exacto. me gusta tanto ese tema, porque estás contando historias, ¿no? Sí, Pero qué delicia de tema. les decía que les voy a poner en redes sociales 2 ejemplos. El primer ejemplo es un anuncio que se hizo hace unos 8 años más o menos en un supertazón en Estados Unidos. Y les invito a que lo vean. Es de la marca Budweiser. Y en este anuncio vamos a ver la historia de un cachorro que nace en una... pues no sé cómo se llama, donde tienen caballos. En un establo tienen caballos y crían caballos. Y este cachorro se hace amigo de un caballo. Y entonces cada vez que lo adoptan, llega la nueva dueña del perrito, se lo lleva, él se logra escapar y regresa porque es amigo del caballo. Y una vez más regresa, una vez más, hasta que se dan cuenta de que el caballo y el perro son muy amigos. Y entonces se revela y se quedan juntos, ya no lo regalan, ¿no? Entonces le buscan, este es un juego de palabras porque Budweiser, pues bots es amigos en inglés, entonces Best Buds, ese fue el hashtag con el que crearon este anuncio. Y ganó muchísimos premios, le llegó al corazón a los americanos y vendió obviamente mucha cerveza y se quedó en la memoria de ellos. Y también supieron dónde ponerle esa historia. Estás viendo un partido de supertazón que en Estados Unidos es tan importante, el Super Bowl, donde se reúnen todos los amigos, ¿no? Entonces estás usando esto de Best Buds para decir, ustedes están juntos ahorita viendo y comiendo seguramente guacamole, que siempre comen en los Super Bowls. Unió a la gente, unió el corazón, todo el mundo, o sea, por más adulto, macho americano, te llega al corazón un cachorro, ¿no? Y también un caballo. Entonces esa historia pegó y se quedó en el corazón de los americanos. Les invito a que lo vean, está muy bueno. Y el segundo que van a ver es un anuncio de whisky. Este anuncio tendrá también más o menos unos 10 años, se hizo en Irlanda o en Inglaterra, en UK, y es el anuncio que hasta la fecha o hasta hace poco tenía más premios en la historia de la publicidad. Es un anuncio muy emotivo. En él podemos observar a 2 personajes que van caminando en un bosque y van hablando de su vida pasada y traen una urna en la mano, ¿no? En una bolsa, y llegan a una cabaña que ya está abandonada y se sientan y empiezan a platicar y se sirven un whisky y se abrazan. En ese momento no sabemos la relación que tienen estos 2 hombres, son como jóvenes, y al final llegan al risco y estás viendo a los 2, y cuando la cámara panea y se da la vuelta, el que está junto desaparece, y en ese momento el que iba saca la urna y la abre y te das cuenta que el otro nunca estuvo, él iba solo, lo acompañaba el recuerdo de su hermano, y entonces él iba a liberar las cenizas de su hermano que se acababa de morir. Es un súper emotivo. La verdad es que cuando la primera vez que lo vi me eché unas lagrimitas. Mi Lo he padre visto. acababa de morir. Bueno, tú me lo mostraste. Sí. Y es mi favorito porque es muy fuerte, lo que dice es muy bonito, y al final las palabras es déjame ir, en mi mente siempre seré libre. Y sale después ese logo poderosísimo, Johnny Walker, Keep Walking, ¿no? Y ahí termina. Entonces, es una historia contada en 45 segundos. Es una historia con 2 personajes. En este cuento no te los ponen tan claro, te lo hacen como más
tácito, más, para que le des una interpretación, que cada quien le puede dar su interpretación distinta. Me han dicho cuando lo pongo en los cursos que es una pareja gay, o que es padre e hijo, o que son dos hermanos que van a echar las cenizas del padre. Y no, cuando ya lo interpretas y lo lees bien, es un solo hermano que va a liberar las cenizas de su hermano. Pero como los ves a los dos caminando, porque está en su mente todo el tiempo, te da la narrativa y te da ese cuento. La verdad es que es brutal este anuncio, lo recomiendo mucho, que no lo haya visto, que lo vea con mucha atención, y hay que verlo más de una vez, ¿no? Porque Neil Gaiman, que era un escritor muy famoso inglés, dijo una vez: las historias recibidas o leídas en el momento oportuno jamás te abandonan. Y ese chiste de poder contar unas historias, se quedan por el resto de tu vida. Se quedan, ¿no? Entonces, cuando capacitamos a voceros, siempre les decimos: cuenta una historia. Si vas a sentarte en el radio y vas a hablar sobre un padecimiento médico, cuenta una historia, ¿no? Siempre vamos a hablar de diabetes infantil. Pues inventa, o sea, fíjense, por ejemplo, Iván, niño que tiene 8 años, se le descubrió que tenía diabetes infantil a los 6 años. De los 6 a los 8 ha padecido esto, y los papás no tienen un buen seguro, y entonces se enfrentan a esta problemática. En la mente ya todos tienen un Iván, y normalmente van a ser un Iván carismático, pequeño, ¿no? Y los papás de clase media, porque estás contándole el entorno de cómo quieres la historia, ¿no? Y cómo llegó un medicamento que empezó a ayudar a que el niño esté mejor. Entonces, en la mente les pones la esperanza. Y aunque no tengas un hijo, tienes un sobrino, o tienes amigos que tienen hijos y que son como tus sobrinos, y te relacionas con eso. Ese es el chiste, que te causa en sentimiento la historia que te están contando, ¿no? Exacto. Tú no te acuerdas porque eres muy joven. Bueno, más o menos. Pero fíjate que en los 70s había una moda en el cine de tener películas de catástrofes. Y era así como la onda, las películas de catástrofes. Okay. Estaban las películas de aeropuertos, 75, 78, 79, ¿no? Y los aviones que tienen un accidente. La aventura del Poseidón, el barco que se da la vuelta y queda boca abajo en el mar, y gente atrapada adentro del barco, como escapa, ¿no? Infierno la Torre, que es la torre más grande de Estados Unidos, y hay un incendio en el piso 17 y la gente se atrapa en el piso 98, y entonces ¿cómo van a salvarlos mientras se empieza a incendiar la torre, ¿no? Y el chiste de esas películas era la narrativa. Por ejemplo, algo más actual para que todos nos entiendan: Titanic. La película Titanic fue en los 90s más o menos. En los 90s, la vi cuando estaba en la universidad. Exactamente, yo también. Y si no empieza la película con el contexto, ¿no? Es el transatlántico de lujo, que en ese tiempo era el de más lujo, que iba a hacer un viaje inaugural de Southampton a Nueva York. ¿Y sabes que después venía a México, a Veracruz? Ah, no sabía. Sí, traía carga para Veracruz. Entonces te lo pone, ¿no? Y cómo lo construyeron, es como era una obra así increíble, ¿no? De ingeniería. Y luego conoces a Jack, que está jugando cartas, y entonces se gana, de manera lícita o no, un boleto para subirse en segunda clase, porque quiere escapar, porque era como medio delincuente, ¿no? Y luego ves a Rose llegar con todo el lujo, con su madre, y ricas, pero con un problema, que no eran tan ricas como aparentaban, y entonces venía el prometido, y entonces ella no quería casarse con él, pero tenía que casarse con él porque si no iban a quedarse en la ruina. Y como a la nueva rica que la hace Kate Winslet, que está maravillosa en el papel. O sea, es que es una gran película, pero el chiste es que de entrada te ponen ese contexto y los personajes, y te hace que tengas un sentimiento con cada uno. Te cae bien o te cae mal Jack, te cae bien o te cae mal Rose. Y hay una descripción de cada personaje, del contexto, y eso también pasa en la literatura, ¿no? Por ejemplo, los escritores franceses del siglo XIX, como Émile Zola o como Balzac, Ajá. invertían muchas páginas, incluso las 100 primeras páginas de sus obras, para describir el contexto, describir una habitación, describir cómo eran los personajes, en qué trabajaban. Por ejemplo, también Ken Follett, ¿no? Autor de obras como Los Pilares de la Tierra, invertían prácticamente la tercera parte del libro en describir todo el contexto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la mente, pues, del lector o el que está viendo la película, pues hace que esté ahí y se empiece a identificar con un personaje
y diga, híjole, es que yo siento que soy Rose de Titanic. Sí, por supuesto. O yo siento que soy Emma, ¿no? De Madame Bovary. O sea, es decir, tú te sientes ese personaje. Claro. Por eso quieres saber qué va a pasar, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado con Titanic si no hubiéramos tenido un link con los personajes o los personajes no hubieran importado? Hubiera sido un documental, un gran documental sobre el accidente de un barco, porque fue un hecho real. La historia no, pero fue como te venden esta película. Como te venden esta historia es lo valioso de la película. Claro, no quitemos la producción, que es una producción bestial y que fue pues, una película que marcó, ¿no? Pero como tienes estos personajes, de repente ya tienes el lazo con ellos y luego llega el conflicto, ¿no? Entre ellos, aún no se va a hundir el barco, pero ya hay un conflicto, que es cuando se enamora Rose de Jack y entonces el novio quiere matar a Jack y lo empieza, o sea, y hay conflicto también con la nueva rica, ya empieza a ver te empieza a meter más en la historia y de repente llega, pum, la pérdida, ¿no? El barco, y termina al final con la esperanza, ¿no? Cuando avienta el corazón la viejita, bueno, Rose ya de grande, al mar, ¿no? Y ahí es cuando pues, todos lloramos. Yo sí me acuerdo que yo sí lloré. La verdad es que yo sí le eché lágrima. Y hasta yo me acuerdo con mi amiga Georgina, con Bobby. Yo con Ceci de la Macorra. Ah, sí. Y la señora de enfrente volteaba diciéndome, ¿sigues llorando? ¿Es en serio? Yo no, ¿En serio? No podía parar, no sé, me llegó. Fíjate que a mí el Titanic siempre me apasionó. Siempre, las películas del Titanic, porque hay muchas, me apasionaron. Entonces cuando salió esta película fui a verla casi al estreno y me encantó. Ok. Sí. Y estaba todavía en la Ibero. Aquellos tiempos. Wow. Ajá. Pero bueno, es a lo que vamos. Las historias bien contadas, con todos con un buen contexto, con buenos personajes, en donde puedes crear lazo de los personajes con los que te está escuchando, llegas y presentas el conflicto y luego das la solución, ¿no? Porque cuando un vocero llega a presentar un producto, pues tiene que presentar el conflicto y luego dar la solución. Y es ahí cuando entra la historia. La historia bien contada no se va a ir de la mente de las personas y va a tener un efecto positivo, ¿no? Me encanta. Oye, si yo quisiera, o me encantaría que dieras como algunos tips de cómo hacer una buena narrativa para todos aquellos que nos están escuchando. Ok, mira, lo que siempre le digo a los voceros, hace 2 semanas estaba capacitando a unos médicos y les decía, creen estos personajes, como Iván del diabetes infantil, y tengo también una Sarita de diabetes adulto, ¿no? O sea, y me dicen, pero no existe. No importa. Para hacer una historia tiene que tener ciertos elementos y el más importante es que tiene que ser creíble, o sea, puede ser verdadera, ¿no? No puedes contar una historia con un alien, ¿no? Tiene que ser algo que pueda existir. ¿Y cómo pones en esa historia a un niño que se llama Iván? Estoy diciendo nombres por decir nombres comunes. Pones un niño Iván o una Sarita, rápido la gente se va a imaginar una persona con esas características, porque todos tenemos una tía que tiene 80 años y está un poquito pasada de peso y es viuda, ¿no? Pero, y si no la tenemos, rápidamente la imaginamos. Entonces es ahí donde ya captas la mente de la persona, porque ya le pusiste un personaje en su mente. Lo siguiente que tienes que hacer es crear un lazo emotivo con ese personaje, que aquí es, bueno, imagínate, vive sola en un segundo piso, su hijo vive en España, ella vive aquí en México y entonces no lo ve muy seguido y padece de diabetes tipo 2 y aparte osteoporosis, ¿no? Y entonces le cuesta mucho trabajo subir y bajar diario para ir por su recaudo, como decían antiguamente, ¿no? Ahí ya tienes esa sensibilización de la gente, porque dice, pobre señora, está sola, entonces tiene que subir y bajar. Ese es el chiste y es la manera de entrar a la mente de las personas, plantar una situación emotiva en donde todos nos podamos relacionar. Y de ahí ya empiezas a crear el conflicto, ¿no? Y luego das la solución, ¿no? Pues para esto, este laboratorio en el que trabajo acaba de tener un nuevo medicamento, le lanzará al mercado para que las personas mayores de 70 años controlen su diabetes y entonces puedan, ¿no? Puedes hacerlo de otra forma mucho más práctica, y si vas a, por ejemplo, hablar entre puros médicos, pues no vas a contar una historia, a ellos no les interesa. Pero cuando tienes que hablar con el público en general, es mejor contar una historia. Es la mejor forma en la que te van a escuchar de entrada y relacionarse con lo que quieres vender, como puede ser un shampoo, como te decía hace rato, o puede ser un medicamento para diabetes, o puede ser una camioneta familiar, porque hasta podemos ver anuncios
en donde te cuenta la historia de la camioneta y los hijos y cómo la seguridad importa mucho. Y había un anuncio de Volvo en donde iba una mamá con sus niños y tenía un accidente y te sacaba así de contexto, de repente ve el choque y volteaba y los niños estaban bien porque decían es el coche más seguro del mundo, ¿no? Entonces depende cómo te vendan la historia, puede funcionar. Algo que también noto es cómo nos gusta a la audiencia ver cómo el personaje resuelve su problemática o su conflicto, ¿no? Claro. Es decir, en este caso, bueno, un niño que padece cáncer o un personaje en la literatura, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba Aliena de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, porque a pesar de que tuvo pues una infancia muy precaria y luego, bueno, pues no tuvo un buen matrimonio y demás, su inteligencia y su visión para los negocios, aún en la Edad Media, pues hace que tenga, pues que resuelva su condición y que nada la pare. Por eso me identificaba tanto con ella, porque me encanta ver cómo a pesar de la adversidad, pues ella se mantuvo firme y que cree en ella, siempre creyó en ella, y eso pues me encanta, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo el personaje resuelve su propia problemática, es algo que queremos ver, porque todos tenemos problemáticas en la vida que queremos resolver y nos encanta aprender de herramientas para poder resolverlas, ¿no? Sí. Entonces también pues es lo que veo que es algo útil a la hora de contar la historia. Es decir, cuál es la herramienta que me va a permitir a mí como audiencia resolver esa problemática, y nos gusta escuchar pues la experiencia de otros para aprender. Claro. Ahora, también en la narrativa hay vicios. ¿Qué cosas no debemos hacer? Bueno, pues el exceso de drama Cansa. Cansa. Hasta en la vida real. Hasta en la vida real. Estoy completamente de acuerdo. Cansa, pero depende del mercado que tengas. Mira, ¿por qué las novelas funcionan tanto en la televisión? Y son unos dramones que tiene Televisa. O sea, la verdad es que hay muchas. ¿Hasta dónde puede ser dramático? Depende de tu mercado. Y como también siempre que hablamos y escribimos a los voceros el panorama, piensa en tu audiencia. No solamente pienses en lo que tú quieres decir, piensa en lo que tu audiencia quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar o cómo lo va a entender. Entonces, cuando hay programas aquí en México, por ejemplo, Mujer Casos de la Vida Real, que hasta hacemos bromas con él, ¿no? Está enfocado a una audiencia de normalmente mujeres mayores de 50 años, que son amas de casa, en donde te presentan un programa familiar, un drama familiar. Entonces, cuando tú lo ves, dices, no, esto es un mercado de lágrimas, que flojera. Pero es que no es para ti, ¿no? Entonces, cada historia tiene que tener un enfoque. Como bien dicen, el no pensar en tu audiencia, no tener en cuenta lo que tu audiencia quiere escuchar, es similar a comenzar a escribir una carta de amor con a quien corresponda. No tiene caso. Entonces, así son las historias. Las historias tienen que ser pensadas en tu audiencia. Por eso, cuando se ha sentado a una mesa, y me remonto a ese ejemplo de que el más popular de la mesa es el que cuenta mejores historias, conoce a su público, conoce a sus amigos, conoce lo que quiere escuchar, y si es una persona que le echa chispa, le echa chiste, ¿no? Entonces, ese es el chiste de una buena tertulia. Escuchar buenas historias, compartir buenas historias. Que si te pones a pensar en una borrachera, es lo que la gente hace, contar historias. Todos. Anécdotas de sus amigos. Exacto. Problemas que se resolvieran. Y quien sabe contarlas mejor es quien tiene la atención del grupo. Sí. ¿No? O el que con humor sabe transmitir también sus ideas. El humor, yo creo que también es una herramienta muy útil para el storytelling, ¿no? Es decir, el humor para contar una historia y el humor para reírse de uno mismo. Sí. Le da como esa cereza al pastel para poder como transmitir pues la historia con más pues de una manera más divertida, amable, sí. ¿no? Y hasta la historia más dramática con humor, que se llama sarcasmo, claro. Pues también la recuerdas, ¿no? Sí. Eso es parte del tono de la comunicación. El humor es una herramienta súper útil en el storytelling. Claro, sí. Hace que te identifiques también a través del humor. Porque sí, claro, cuando escuchas que alguien se ríe de sí mismo, de un problema que tuvo, pues te das cuenta que tú tuviste a lo mejor el mismo problema y también te has reído de ti mismo, o no, pero hace que la actitud del otro hace que reflexiones sobre tu actitud propia, ¿no? Claro, pues riéndote de ti mismo, como tienes toda razón. Sí. Y ahora, vámonos a lo más básico. Matemáticas te enseñan con historias las maestras. Con el pie. A ver, si mi mamá hace un pastel y lo parte en 4,
¿qué tengo? Pues 4 cuartos. Y si llega Juanito y se lleva una rebanada, ¿cuántos cuartos tengo? No, todos son historias, porque así es como empezamos a crecer y empezamos a entender. Entonces, nunca olvidemos ese principio básico. Las historias es la forma más eficiente de vender algo. Hacer que se quede en la mente de que te está escuchando. Cuando escuchamos, por ejemplo, programas de radio, de revista, de tipo Fernanda Familiar, los invitados que más se quedan en el programa es que están contando una buena historia. Ah, mira. Sí, y son los que regresan. Entonces, por eso siempre a mis voceros les digo, cuenten buenas historias. La gente los va a querer volver a escuchar. Las matemáticas también, como bien dices, es una forma de seccionar una historia larga, ¿no? Sí. Por eso siempre el número 3, que es un tip que tú siempre das, seccionar o dividir la información en 3. Ajá. Es algo que te ayuda como a cuantificar en la mente pues 3 momentos, 3 palabras, Ajá. 3 herramientas, 3 tips, ¿no? De acuerdo. Porque la memoria de trabajo tiene 3 elementos. Así se ha dividido siempre. El número 3 es muy fácil de colocar en tu mente. De hecho, a los vendedores, cuando los capacitan, les instruyen en que no den 3 beneficios del producto. Perdón, no den más de 3 beneficios. Porque al cuarto ya no se los compra la persona, ¿no? Esta casa que le estoy vendiendo está súper... Mira, tiene muy buena zona escolar. Está muy bien situada en la ciudad y tiene muy buen acceso al agua. Al cuarto la gente va a decir, ya, ¿a poco también? ¿No? Entonces hay que agruparlos de 3 en 3. Y como te has fijado, cuando llega un político a hacer contienda en un pueblo, ¿no? Para vender sus votos, para comprar votos, y les dice promesas de 3 en 3. Voy a traer escuelas, carreteras y salud. Nunca se va al cuarto. Siempre son 3. Por eso siempre hay 3 mensajes clave por campaña. Exactamente. No se recomienda que haya más de 3 mensajes clave. Tú que has estado en campañas políticas lo sabes. Porque la mente ya no entiende más de 3. Y el número 3 en la historia de la humanidad, en nuestra mente, siempre ha estado presente. Por eso las religiones tienen una triada, ¿no? Los católicos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los árabes en su ideología dicen que hay que tener un hijo, plantar un árbol y leer un libro, por ejemplo. Cuando jugamos a How Are You Speak son 3, ¿no? Piedra, papel y tijera, ¿no? Hay muchísimos 3, ¿no? Todos queremos algo bueno, bonito y barato, ¿no? Por así decir. Y, por ejemplo, Abraham Lincoln, cuando hizo su famoso discurso para abolir la esclavitud, hablaba de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y le quedó grabado a todos los americanos exactamente lo que estaba diciendo. Churchill, en ese grandioso discurso que dio acabando la Segunda Guerra Mundial, que está en YouTube y les recomiendo a todo mundo que lo vea, no dura más de media hora y es un mega discurso, hablaba de su famosa frase cuando acabó la guerra, de que su pueblo sufrió sangre, sudor y lágrimas, y lo repitió varias veces, y con eso tuvo el contexto perfecto para entender y darle al mundo a entender lo que padeció el pueblo de UK en esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son formas de comunicarse. Y esta parte en las historias es muy importante, porque si metes esos elementos en una historia, va a ser mejor entendida. Y por algo es de 3 en 3, o sea, no lo inventamos nadie. Fíjense en los discursos, siempre cuando enumeran son de 3 en 3, ¿no? Interesante. Entonces, matemáticas y cuantificar entre 3 en 3 es otra herramienta importantísima. Exactamente. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Se nos acabó. Esto fue storytelling, es decir, cómo crear una historia para potencializar un mensaje. Me encantó. Creo que esto le sirve a todo el mundo, no solo para los gerentes de marketing o gerentes de comunicación o relacionistas, sino todo aquel que tiene pues un producto, una empresa y, ¿por qué no? En la vida, sí. En el entorno familiar también, en el entorno personal, también la narrativa siempre te sirve mucho para convivir, contar historias, entretener y demás, ¿no? Pues muchas gracias, nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en vivo por Facebook Live de Promo Estéreo. Ya estamos y en la de regreso aplicación en la cabina. Spreaker. Y pues que sea buena semana. Excelente semana para todos. Gracias, bye. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto.
Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.